el ejemplo de Santa Jacinta es lo que nosotros, todo el mundo debería hacer escuchando el mensaje de Fátima, ¿no? Ella lo escuchó directamente de la Virgen. Y esa conversión, ese cambio de vida, ese preocuparse por reparar las ofensas hechas al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, como ella lo pidió, es realmente lo que Santa Jacinta hizo, ¿no? Me acuerdo de Santa Jacinta. Ella quedó con esa imagen horrible en la cabeza de lo que eran los sufrimientos del infierno. Y ella a veces, en medio de los juegos que hacían, como toda niña normal, cuenta el hermano Lucía también que ella a las tantas se iba, se apartaba y se sentaba sobre una piedra y se ponía a decir: el infierno, qué terrible, qué terrible. ¿Por qué la Santísima Virgen no les muestra el infierno a los pecadores? Exacto. ¿Por qué no se los muestra para que ellos vean el lugar horrible a donde van a caer si siguen ofendiendo a Dios? Exactamente. Entonces, ella quedó o sea, la palabra no es la correcta decir, ella quedó como en el trauma, entre comillas, o la preocupación, mejor dicho, de cómo tantas almas, por los pecados que se cometen, terminan en ese lugar terrible. Y es algo que para ella fue muy bueno. Sí. Es lo que decía nuestro Señor: medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. El libro el Eclesiástico, o el Eclesiastés. Medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. O sea, ella pensando en las postrimerías, en lo que puede ser el castigo que fue propiamente revelado por nuestro Señor, el castigo eterno para lo que es un alma pecadora, su vida cambió completamente. Tal cual. O sea, además del amor a Dios que ella tenía, a la Santísima Virgen, porque ella, si había algo que tenía, era un deseo de irse al cielo. Porque la Santísima Virgen le había prometido que ella iba a ir al cielo, y ella, este mundo ya no le interesaba. Solo quería vivir un poco más. ¿Para qué? Para poder hacer más penitencia y poder salvar más almas. Pero ella quería irse al cielo, al cielo, al cielo, al cielo. Y es bonito también porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que este mundo, esta vida, es una vida completamente pasajera, es una vida completamente de alegrías ilusorias, de alegrías temporales, o de tristezas temporales también, de sufrimientos temporales. Que todo lo que importa es lo que viene después. Y el demonio justamente quiere meternos esa idea en la cabeza de que no, de que esta tierra, este mundo, esta vida, los años que vivimos, tenemos que gozarlos y disfrutarlos a plenitud, porque después no pasa nada. Y es un error tremendo. Y mucha gente cae en eso que se llama el mundanismo, ¿no? Que es realizar su vida, por así decir, su como felicidad. Si el cielo no existiese. Como si el cielo y el infierno no existiesen. Y usted ve, el ejemplo de Jacinta es muy bonito, porque ella, a partir de eso, ya su vida giró en torno a eso, de irme al cielo y evitar que la gente vaya al infierno. Sí. Impresionante. ¿Sabe que tengo aquí las palabras textuales que ella decía al respecto de eso, que la hermana Lucía cuenta, ¿no? Que dice así: ¿por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen, ya no pecarían. Sí. Para no ir allá, has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. Sí. Qué pena tengo de los pecadores. Si yo pudiera mostrar ese infierno. Imagínense. O sea, Jacinta quería que todo el mundo viese el infierno. Claro. O sea, hay gente que nos dice, ¿no? ¿Por qué hablan tanto del infierno? O sea, no es que hablemos tampoco demasiado. Lo principal es el cielo y los santos. Pero hay que tener esta visión. Sí. O sea, si una santa como Jacinta quería mostrar el infierno a todo el mundo para que no fuesen para allá, también es nuestra obligación también hacer eso, ¿no? No, y la obligación de la Iglesia Católica siempre ha sido llevar las almas al cielo. Eso. Guiar a y los decir, fieles cuidado, al cielo. que... Exactamente. No es otras cosas que nada que ver. O sea, hay que de eso va a hablar Jacinta después también, lo vamos a comentar. Sí. Pero nuestro principal objetivo es prevenir a todas las personas que nos están escuchando, que son católicas, que creen en Dios, que creen en la Virgen, que si no hay una conversión seria, el castigo que nos espera es una cosa tremenda y es eterna. Eterna. Nosotros no nos hacemos una idea de lo que es la eternidad. Quizá más adelante el Padre puede darnos un ejemplo, que nuestro fundador daba siempre, pero la eternidad es algo que nosotros no nos imaginamos. Claro. Y es impresionante los sufrimientos y los castigos que las personas que no se conviertan van a pasar, o vamos a pasar. Primero Dios que no. Claro. Que confiamos en la misericordia de Dios y en la conversión. Pero bueno, Padre, sigamos. Dice así, Sor Lucía lo relata, ¿no? La propia prima de ella. Un día, Jacinta me mandó llamar para que fuese junto a ella deprisa. Allí fui corriendo y me dijo: Nuestra Señora ha venido a vernos y ha dicho que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo. A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí. Y me contestó que iría a un hospital y que allí sufriría mucho,
por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Dijo que no. Esto es lo que más me cuesta. Dijo que iría mi madre a llevarme y después me quedaría allí sola. Después ella dice, la hermana Lucía, permaneció un rato pensativa y añadió, palabras de Jacinta, si tú fueses conmigo, lo que más me cuesta es ir sin ti. Tal vez el hospital es una casa muy oscura donde no se ve nada y yo estaré allí sufriendo sola, pero no importa. Sufro por amor al Señor, para reparar al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Qué interesante. Como una niña de esa edad, tal vez tendría 8 años aquí, no sé, tenía esa santidad de vida, Sí. de realmente de sufrir por los pecadores, de reparar las ofensas, ¿no? Y llegó el sufrimiento. Padre, una pregunta, sí, porque mucha gente debe estar, digamos, preguntándose eso también. Y bueno, y es difícil afrontar una situación, un sufrimiento como esos. Que uno podría decir, pero Dios, ¿por qué permite un sufrimiento tan grande en niños? O por ejemplo, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, que una madre vea la muerte, el sufrimiento de su hijo? Usted ve, cuando nos toca ir a veces a los hospitales, a los niños con cáncer, usted ve que son escenas de rasgar el corazón. Y uno diría, Dios, ¿por qué permite eso? En latín, todos nuestros seguidores ya saben un poco de latín, dice así una frase, sine sanguine non fit remissio. Si dice sin sangre, o sea, sin sufrimiento, no hay remisión de los pecados. Así como nuestro Señor Jesucristo, que Él es el modelo perfecto, Él quiso sufrir hasta la muerte de una forma brutal, terrible, como nadie ha sufrido, por amor a nosotros. Jesús también quiere que nosotros nos unamos a sus sufrimientos, como dice San Pablo en una carta, que nuestros sufrimientos bien llevados ayudan a completar la remisión de los pecados, o sea, la redención de los pecados. Me alegro de mis sufrimientos porque con ellos completo el sufrimiento de Cristo. Exactamente. Y el sufrimiento ofrecido, como Santa Jacinta lo hacía, eso Jesús, nuestro Señor, lo coge y transforma esos sufrimientos en gracias para salvar a más gente. Entonces, cualquier sufrimiento que tenemos, Dios lo permite y lo quiere para que seamos como Jesús, porque es bonito decir, yo quiero ser como Jesús, yo quiero amarlo. Si lo amas, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Renuncia a ti mismo. Sí. O sea, renuncia a tu vida. Si tienes que morir, muere. Renuncia a tus sufrimientos. Renuncia a todo. O sea, tienes que ofrecerte tú completamente. Y coge tu cruz. Claro. Y sígame. Ese es el sufrimiento. Y se ve lo muy relacionado también con lo que dice San Pablo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, ¿no? Exactamente. O sea, si yo me quedo en la tierra luchando y sufriendo por Cristo, perfecto. Pero si Dios quiere que yo muera y que me vaya, también. Sí. Porque yo creo que entonces el problema es la concepción, la idea que hay del sufrimiento y de lo que es importante en la vida. Volvemos a lo mismo. Claro. Claro, porque, o sea, todo lo que Dios nos manda en esta tierra es lo mejor para nosotros, aunque sea algo humanamente incomprensible y difícil de aceptar, digamos, de entender. Qué bonito eso, cómo hay que estar uno completamente alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Es que nosotros tenemos una concepción muy humana de lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros queremos humanizar mucho a Dios en la forma de pensar nuestra, ¿no? Exactamente. Y los santos no fueron así, ¿no? Claro. Porque uno coge la historia de los santos y ellos pedían sufrimiento para que nuestro Señor pudiese salvar almas, ¿no? Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Ella, cuando entró a los 23 años en el Carmelo, adoptó un lema: o sufrir o morir. No era o pasarlo bien o estar con los amigos, era o sufrir o morir. Y ella vomitaba todos los días. Tenía problemas intestinales todos los días, vomitaba. Era una cosa así terrible lo que ella sufría. Y al mismo tiempo unos éxtasis y unas gracias místicas impresionantes. Sí, otra de las cosas que le dijo Santa Jacinta a la hermana Lucía fue así. Poco antes, relata la hermana Lucía, poco tiempo antes de ir al hospital me decía, palabras de Santa Jacinta, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del corazón de María. Qué interesante. Qué bonito esto, ¿no? Que se las pidan a ella. Medianera de todas las gracias. De todas las gracias. Sí, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María. O sea, solo habrá paz cuando realmente pidan al Inmaculado Corazón de María. Que Dios se la entregó a ella.
Si yo pudiera meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María. Y aquí otra frase que también que tenía que Santa Jacinta le decía a su prima. Mira, sabes, nuestro Señor está triste porque Nuestra Señora nos habló así para que no le ofendiesen más, que ya está demasiado ofendido y nadie hace caso. Era el título de nuestro podcast de la semana pasada. Nadie hace caso de lo que la Virgen dijo. Continúan cometiendo los mismos pecados. O sea, lo que le hacía sufrir a ella era ver que la gente no se convertía. Claro. Que continuaban pecando. Sí, hace oídos sordos al llamado de conversión de Nuestra Señora, justamente. Sí. Sobre lo catalogamos así, como está escrito en el libro, primero sobre el pecado. Dice, los pecados, esto, palabras de Santa Jacinta a la Madre Godiño, pero que también se aplica al mundo entero. Los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. Vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Paréntesis, ¿no? Reforzando ya lo que había dicho Nuestra Señora también, de las modas que vendrían que ofenderían mucho a nuestro Señor. Ella se quejaba ya de las modas en 1917. Imagínese. Imagínese hoy en día en que la inmoralidad y todo va campante por todo el mundo sin ningún problema, incluso como una especie de derecho no, uno se viste como quiera, uno hace lo que quiera, no. O sea, la persona ya perdió el sentido moral sí. para de ir a una iglesia, por ejemplo, y vestirse como se viste en casa, que ya no se debería vestir así. Sí. Pero la persona no tiene más pudor, sí. No tiene ya ese sentido moral. ¿Por qué? Porque la moda del mundo se lo tragó. Y es muy importante que las personas tengan claro, la iglesia no tiene modas. Sí. La iglesia no se adecua al mundo. La iglesia es iglesia. Y es el mundo que tiene que hacer lo que la iglesia claro, porque hace, porque es lo que Dios dice. Uno de los grandes ataques que hacen a la iglesia, no, que la iglesia es retrógrada, que la iglesia no se adapta al mundo de hoy, a las necesidades de hoy, a las realidades de hoy. Como si la moral de la iglesia tuviese que adaptarse a los pecados de la humanidad. Exacto. O sea, es absurdo. La moral no cambia. Así como Dios no cambia, Dios no, si no, no sería perfecto. Si Dios cambiase, no sería Dios. Claro. Porque estaría buscando algo más perfecto. Es inmutable. Inmutable. La iglesia y la moral no pueden cambiar. No pueden cambiar. Eso está clarísimo. Exactamente. Y las modas tampoco, ¿no? No, y que la iglesia no debe vivir de las modas. No puede ir con la moda, por así decirlo. O sea, hay costumbres que se establecen, por ejemplo, una persona que vestía en la Edad Media no se vestía igual que en el Imperio Romano, por ejemplo, pero siempre con pudor. Sí. Entonces, en el siglo XX, siglo XXI, pues habrá modas, otras formas de vestir que son dignas, pero no pueden ser impúdicas. Estamos hablando del lado moral. Del lado moral. Por supuesto, ¿no?